Bien, ya estamos de regreso, estamos de vuelta. Andy Dawager, economista, comunicador, interesante, analista. Saludos, buenos días. Aquí estamos. Amaneciendo con usted. Mire, ¿y qué tanto? Pues un hombre que se levanta, tú te levantas a las 9. A esa hora se levantan los ricos. No. Andy, generalmente a las 6. Andy, ¿tú eres rico? En este país sí, porque si tú tomas los deciles de ingresos, yo caigo en el último de arriba. O sea, tú eres clase alta. Sí. Y la ejerce. Sí, con prudencia. Y paga impuestos. Sí, lo que puedo, sí. ¿Cómo que lo que puede? Bueno, lo que puedo pagar en base a lo que me... Bueno, si entonces tú pagas. Lo que corresponde. Claro. Lo que corresponde. Claro, sí. Andy, realmente anuncié que te vi, y esto vale mucho de cultura de información. Yo estoy viendo ahora cualquier cantidad de economistas, ¿verdad? Que están analizando a Donald Trump y la economía. Yo no sabía que se sabía tanto aquí. Del tema de Donald Trump y la incidencia que pudiera tener en la economía mundial y específicamente en República Dominicana. Y te vi un análisis interesante de establecer qué pudiera pasar, porque es que yo todavía estoy inscrito en las sorpresas de Trump, pero ya él designó el del Tesoro y tiene una serie, y te vi hablando del tema del Tesoro. Un breve resumen de, no de qué podría pasar, de qué idea tú tienes de este ascenso de Donald Trump en el aspecto económico. Bueno, lo primero que uno tendría que decir es que lo que se va a hacer posiblemente es muy influenciado por lo que él piensa. Y él tiene una filosofía de utilizar la política comercial, es decir, los aranceles o tarifas a las importaciones, como un mecanismo de presión para conseguir objetivos que en ocasiones no son objetivos económicos. Por ejemplo, ha amenazado a México y a China con el establecimiento y ha dicho que desde que suba va a poner un arancel de 25% a todo lo que provenga de México. Y Canadá también. Exacto, porque entiende que México está inundando a Estados Unidos con inmigrantes ilegales, drogas, etcétera. Acusa a China de estar suministrando el fentanil que está haciendo tanto daño a la población norteamericana y no encuentra colaboración. Entonces él va a tratar de ver si, utilizando el arma arancelaria, que ya lo hizo en su primera administración y fue algo que después fue continuado por el presidente Biden, si él logra que cambie de actitud el gobierno de México y comience a colaborar. Yo pensaría que es un arma muy poderosa. Y un país como México, que el 85% de sus exportaciones tienen como destino los Estados Unidos, México no tiene otra opción que colaborar. Entonces, yo creo que Trump está jugando la carta y a sabiendas de que es fácilmente obtenible un primer triunfo ahí de lograr la colaboración de México, porque México no va a dejar colapsar su industria manufacturera porque estén utilizando su territorio de manera ilegal para inundar a Estados Unidos. En cuanto a los nombramientos en el área económica... Antes te vaya el nombramiento. Sí. ¿Tú entiendes entonces a partir de ahí que esas tarifas, esos aranceles no serían efectivos, sino son una amenaza para conseguir más colaboración? Él lo va a poner. Y en la medida en que él vea la reacción, lo levanta. Pero... ¿Y el efecto inflacionario? Fíjate, ahí es un tema interesante porque el efecto no es inflacionario, sino que tú tienes, inicialmente cuando tú lo estableces, el producto que entra va a subir de precio, tiene un aumento, pero tiene un efecto. Ya ese aumento es una sola vez, se queda una sola vez. Tú en ese mes vas a retirar, a reflejar un fuerte aumento de la inflación. Pero después el mes siguiente, como ya el arancel se quedó en 25 y ya no cambió a 80, tú tienes el mismo nivel de precio, o sea que a partir de ahí ya la inflación no es afectada. Ahora, tenemos un aumento en el nivel de precio. Yo no creo que él le interese eso, porque él ha sido muy crítico de la administración Biden por el aumento en el nivel general de precios. Fíjate que la inflación en Estados Unidos llegó a bajar dramáticamente ya al final, pero una cosa es que la inflación baje y una cosa es que el nivel de precios baje, que es algo muy, muy difícil.
Y mucha gente en Estados Unidos está esperando, erróneamente, que el nivel de precio en la farmacia, en los supermercados, etcétera, en los comercios, de repente, porque ganó Trump, van a bajar. Eso no es así. Y si el efecto entonces es contrario, que suben. Entonces, ahí va a recibir un choque principalmente en esos bienes manufacturados. El otro tema es, en el caso de China, la situación un poquito más complicada, porque China no es solo suplidor de Estados Unidos, es suplidor del resto del mundo. Y un arancel a China puede provocar también desviación de comercio, donde China decida, bueno, pues yo voy a exportar a países que Estados Unidos no le establezca estos aranceles y por ahí me meteré y voy a tratar de que mis productos lleguen haciéndole un bypass al arancel. Eso es posible, eso es posible. Y por otra parte, China podría adoptar también políticas de establecimiento de arancel. Pero el hecho de tú tener en la administración a Elon Musk, tú tener en la administración al que nombró en el Tesoro, que es alguien que tiene una experiencia manejando un fondo de cobertura, lo que se llaman los hedge funds, es un hombre de Wall Street, nombró a Harry Lutnick en Departamento de Comercio, que es otro que de Cantor Fitzgerald, o sea, una persona también querida por Wall Street. Da la impresión de que él está poniendo personas sensatas a su alrededor que van a tranquilizar a los mercados y que él podría terminar utilizando estas armas simplemente como amenaza y al final no la pone en vigor. Yo particularmente creo que él la va a poner desde el primer día, que es un tipo así como que una vez dice su palabra es su palabra y él tiene una visión de estrategia donde él tiene que jugar fuerte para lograr las concesiones que él aspira. Sobre el tema de la inmigración, que es el tema quizás más delicado, es difícil tú exportar 10 millones de personas. Difícil o imposible. No solo eso, de esos 10 millones, 7 deben estar ya empleados. Que la economía lo absorbe. Esa economía es tan poderosa que absorbe rápidamente. En un momento tú los veías en la calle, a la mayoría ya tú no los ves en la calle, están trabajando. Entonces, yo creo que sí él va a dar una señal y van a iniciar. Al que puso como zar de la frontera es un tipo agresivo y viene con una línea de, yo creo que 1 o 2 millones ellos lo van a deportar. Y van a cerrar la frontera, o sea, van a tratar de... Eso tiene un efecto inflacionario, porque si eso implica que los salarios comiencen a aumentar fuertemente en Estados Unidos, viene una inflación empujada por el lado de los costos y ahí entonces ellos tienen que lidiar con eso. Yo creo que Estados Unidos necesita todos los años 1 millón y medio de personas que entren a alimentar su mercado laboral y más si tú quieres que competir en el mundo de la manufactura, porque tú no vas a competir con China en el mundo de la manufactura con los muchachos graduados de Harvard, de MIT, de Columbia, de Stanford, o sea, ¿no? ¿Y los efectos de la política de Trump en República Dominicana? Mira, mucha gente ha hablado de que tenemos que prepararnos, que no van a poner aranceles. Pero ¿por qué no van a poner aranceles a nosotros? Nosotros somos la arrogancia dominicana. ¿Y por qué nos llevaron a una categoría? ¿Y qué se quedó dominicano? Nosotros somos insignificantes. O sea, estamos a nivel de China. Por Dios. A nivel de México. Somos insignificantes. Ahora, si Trump descubre que están utilizando el patio dominicano para desviar y después hacer entrar al mercado norteamericano productos chinos, de repente, por ejemplo, que nosotros exportemos 100 millones de toneladas de acero para... ¿De dónde Dominicana produce 100 millones de toneladas de acero? ¿Qué van a hacer? Ustedes me están burlando, ahí no van a dar duro. Pero, por ejemplo, Pero mientras nosotros estemos combatiendo el narcotráfico, como se ha estado haciendo, y lo sigamos acentuando, y mientras sigamos respetando los acuerdos que tenemos en el DERECAFTA, yo creo que no hay ningún problema. Yo creo que República Dominicana por ahí no se va a ver afectada. Pero, ¿dónde que nos puede afectar a nosotros? Si se desata una guerra comercial que desacelere el crecimiento de la economía mundial, entonces eso nos da un coletazo, porque mientras menor sea el crecimiento de la economía mundial, eso nos limita a nosotros un poco la expansión a través del comercio internacional y tendríamos que prepararnos para, en lugar de crecer 5 o 6%, crecer un poco menos. Y por ejemplo, el efecto que pudiera tener
un cambio en la política del nearshoring y una apuesta que ha hecho República Dominicana por ahí? Sí, yo creo que eso va a seguir abierto. Estados Unidos no va a cambiar esa política. El tema es si nosotros tenemos o no recursos humanos para beneficiarnos como México y Costa Rica del nearshoring, o sea, porque es un nearshoring no para producir camisas, pantaloncillos, franela, no. Es para producir productos manufacturados de alta tecnología y entonces quizás Dominicana ahí está un poco corta de esos recursos humanos y por eso es que uno ha venido insistiendo en la necesidad de ver cuáles son las opciones que tenemos para acelerar este proceso de formación de recursos humanos, como lo ha hecho Costa Rica y como lo ha hecho México, que sin lugar a dudas se han llevado prácticamente la mayor parte ahí del... Sobre todo Costa Rica. Sí. ¿Qué va a pasar a partir del día 1 de enero con el vencimiento del plazo para la desgravación del arroz procedente de Estados Unidos? 1 de enero, ¿de cuándo? Y ahora es 25. Bueno, ahí realmente tú escuchas varias posiciones. Algunos te dicen, bueno, que el arroz de Estados Unidos no compite con el nuestro, que realmente no va a tener ningún efecto. Ya lo veremos cuando venga. Yo creo que... Es un mes lo que falta. Sí, los 20 años pasaron y yo entiendo que era tiempo suficiente para nosotros hacer un cambio. Yo creo que el arroz dominicano se produce a precios relativamente competitivos y vamos a ver los primeros efectos, pero creo que incluso si comenzase a afectar, hay mecanismos que uno tiene para protegerse y creo también que el gobierno de Estados Unidos estaría abierto a cualquier negociación ahí, porque no le interesa crear un daño a nuestra economía. De nuevo, nosotros la ventaja que tenemos es que somos pero tan pequeños que es muy fácil ayudarnos. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que darle demostración a la nueva administración? La misma que se le dio a la de Biden, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico. Nosotros hemos acrecentado. Hay gente que dice, no, Andy, mira, lo que pasa es que ahora hay más volúmenes de cocaína transándose en el mercado mundial y por eso nosotros la captura es mayor. Bueno, mira, yo no soy experto en eso, puede ser una posibilidad. Cuando uno ve los indicadores de Naciones Unidas y de las oficinas globales de narcotráfico, tú te das cuenta que sí, que se ha disparado, pero uno no puede decir que esa es la base realmente de la captura adicional que se ha visto aquí, que es bastante pronunciada. Yo creo que nosotros debemos estar siempre abiertos a hacer un esfuerzo cada vez mayor ahí y utilizar eso en la mesa de negociación. Andy, ya viniendo aquí al país, visto la frustrada reforma fiscal, parecería que el gobierno parece que la actitud del presidente es que no se va a meter más en eso. Si fuera el caso, ¿existe algún riesgo para la economía dominicana en el corto o mediano plazo? Existiría riesgo si el gobierno viniese con un plan de expansión del gasto público no financiado, o sea, ahí habría riesgo. Pero lo que yo he visto es una actitud de racionalización del gasto público, de mantener el programa de inversiones públicas con un tope, no pasar de 2% del PIB, tratar de ver dónde pueden hacer ahorro y ver si tienen espacio o no para mejorar algo las recaudaciones. Honestamente, yo no veo ningún riesgo. El único riesgo es que quizás la aspiración que tenía el gobierno de que le mejoraran la calificación de riesgo se va a tener que posponer un tiempo. Pero yo no creo que tampoco eso es grave. En la medida en que la inflación en Estados Unidos comience a ceder como lo ha estado haciendo, las tasas de interés de la Fed van a ir bajando fuera y si bajan, entonces nosotros el acceso al mercado de capitales va a estar totalmente garantizado. Ahora bien, si la administración del presidente Trump comienza con un programa de gasto público expansivo, un recorte de impuestos que dispare el déficit y que las instrucciones que le han dado a Vivek y a Musk de recortar todo el gasto improductivo no comienza a generar efectos positivos y el déficit aumenta, bueno, en una situación como esa, la Fed, tú puedes estar seguro que va a disparar la tasa de interés. Y ahí sí nos va a golpear a nosotros. Es una situación ahí que deberíamos nosotros tener mucho cuidado.
Pero yo creo que la línea fundamental es recortar el gasto público allá. En un momento Trump dijo, yo voy a poner un arancel de 20% a todo, de todo el mundo, y voy a bajar el impuesto sobre la renta. Eso no da, esos números se han hecho muy bien. O sea, a veces se confunden. Eso lo podía hacer Estados Unidos en 1810, 1820, cuando era una economía que el comercio representaba el 85% de la actividad económica. Hoy en día no es así. Entonces, ya lo que recauda el impuesto sobre la renta ya es una cifra gigantesca y no hay margen para eso. Café Santo Domingo. Ay, sí, gracias. Entonces, Andy, ¿tú entiendes que los anuncios, por ejemplo, esto que tiene que ver con el tren metropolitano, la inversión pública, Sí. parecería que el gobierno puede manejarse sin mayores préstamos o tendría que recurrir a alguna que otra? Para hacer eso tendría que hacer préstamos. A mí, yo te voy a dar mi opinión personal. Mira, el hecho de que se haya preparado una reforma y que la reforma no fue rechazada, refleja que quizás en el diseño los estrategas que armaron esto no ponderaron con profundidad lo que significaba esa reforma, cómo iba a afectar. Yo particularmente creo que fue una reforma que persiguió uno de los loopholes o agujeros negros de nuestra tributación, que son las exenciones. Pero privilegió eso y se olvidó por completo del otro gran loophole o agujero negro, que es la evasión. Yo era partidario de concentrarnos en el de la evasión, porque el de la evasión es políticamente más fácil de vender y de justificar. ¿Y de recaudar? Y de recaudar. También, es más fácil. Si tú te pones los pantalones, sí. ¿Y qué montó? Por eso con pantalones o con legislación. Antes combinado. Por ejemplo, Bueno, yo no lo quiero ya ni decir. Yo lo he dicho tanto, lo del impuesto mínimo. El impuesto La gente mínimo. va a creer que yo tengo un interés particular en eso. Si al gobierno no le gusta, yo lo respeto. Eso no... pueden haber otras ideas, pero yo eso lo hubiese puesto y eso solo daba 1.6% y te hago del PIB. una pregunta, Andy, a partir de tu Yo te percepción hablaba y tu conocimiento de la sociedad, sobre todo a esos niveles. Sí. Si por afectar exenciones en algunos grupos se generó ese nivel de presión social, que tú sabes que una parte no fue espontánea, Sí. ¿qué hubiera pasado si se pone el otro impuesto? Que no afecta a un grupo, no, sino a todo el mundo. No, porque ese impuesto no, porque que tú tienes, por ejemplo, yo te puedo decir a ti, Aerodón. Aerodón está pagando una tasa efectiva de tributación sobre el 20%. Oye lo que estoy diciendo, de sus ingresos totales, su impuesto sobre la renta supera el 20%. Nosotros estábamos planteando 3.5%. Las telefónicas pagan entre un 5 y un 6%. Cervecería Nacional Dominicana, sobre el 10%. O sea, lo que pasa es que tú tienes una multitud de empresas que todos los años pierden. Tiene también una gran cantidad que declaran que ganan muy poco y por lo tanto lo que tributan es de sus ventas, el 0.1 al 0.6%. Eso iban a gritar, pero el griterío se le iba a quitar de una vez porque tú le ibas a decir, no llores, no hay necesidad. Tú puedes subir tu precio, un 2, un 3%, no te va a perseguir nadie. Hazlo, no te preocupes y tú verás que todo sale bien. Los que gritasen, el problema era que desde el que abrieran la boca, todo el mundo iba a decir, es un evasor. Déjalo ahí. Y el gobierno tiene la información de todas las empresas. O sea, si tú tienes la DGI a alguien con capacidad para explicar, gritó la empresa, Oscar, voy para hoy mismo con los datos de esta empresa a explicar por qué está gritando. Al otro día más nadie grita. O sea, tú tienes que dar el efecto Lola Flores. Tú tienes que decir, espérate un momento, vamos a resolverlo aquí. Tú lo golpeas. Entonces, es difícil. Cuando a ti el gobierno te está diciendo, si tú no ganas, tú subes tu precio. Pero si tú ganas, págame lo que debes pagar. Eso es todo.
Y puede haber, yo le he dicho muchas veces, hay gente que hace filantropía desde sus empresas, que realmente no están en la actividad comercial para ganar dinero. Permítele que suban sus Y es tan precios. difícil entonces quitar las exenciones. ¿Por qué No, ¿por qué tú te vas por el otro? No, es que yo pienso que la exención no es que tú no la quites. Hay muchas áreas que se podían ir de golpe, otras. En el caso del turismo, ¿qué es lo que yo planteaba? Bueno, yo creo que si tú me estás hablando a mí que el gobierno quiere relanzar la zona norte, que va a hacer una inversión en la autopista de Lámbar, Ahí hay un punto. entonces tú me dices, me la llevo ahí. No, no. Yo pienso que se podía ahí discriminar un poco. Y tú Siempre hay excepciones. Exacto, entonces eso era lo que yo planteaba. O sea, Racionalizar los incentivos. racionalizarlo ahora lo otro es también, porque a mí me preocupaba mucho. Bueno, tú le consigues al gobierno, la reforma que yo planteaba era 3% del PIB. Pero ¿por qué yo planteaba 3% del PIB? Bueno, porque yo no me siento cómodo viendo a mi país invirtiendo 2% del PIB solo en infraestructura, cuando en el Asia hoy día está 7, 8, Panamá 5, 6, y nosotros queremos emular eso. Entonces nosotros debemos tratar de llegar a 4, a 5. Entonces una parte importante de la recaudación adicional era para un programa masivo de obras públicas. Ahora, la gente me dice, ¿pero en qué tú meterías ese dinero? Bueno, pero nosotros cuando se diseñó el sistema de metro, que para mí es la decisión de infraestructura física más importante que se ha tomado en la República Dominicana desde que se fundó la República. Diablo, vale algo. De 1844. Sí, porque es la única que tiene el potencial Está la de 27. resolver el caos en que está. Sí, la 27 es importante. Pero el problema es que tú no puedes... No, cuando se hizo en su momento Balaguer, en los años Exacto, 70. ya tú no la puedes expandir y no te caben más carros. Entonces, tú tienes que usar... Un segundo tercer techo que es más caro. Entonces, ¿qué? El metro tenía en agenda, en la estrategia eran 6 o 7 líneas, ¿no? Sí. Entonces yo oigo gente que dice, no, pero es que el presidente Abinader no puede seguir expandiendo la línea del metro porque eso es de Leonel. Pero ¿cómo que de Leonel? Dígame, no perdamos Eso tiempo. es del Estado Dominicano. Empieza así, Ah, parece. que él fue que inició. ¿Qué importa que quién lo haya ¿Y quién es iniciado? que se monta en eso? Pero ¿quién es que lo inició? En Singapur ya nadie dice que eso fue unidad de Lee Kuan Yew. No. Ya él impuso, el Banco Mundial estaba en contra y él se impuso. Y hoy día tienen un sistema de transporte invidiable en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Bueno, yo empezaría 2 líneas nuevas del metro. Ah, que va a haber incomodidad. Sí, pero la gente va a ver que su dinero... Se está invirtiendo. Están trabajando. La autopista de Lámbar la hago. La autovía del Este. Señores, la autovía del Este se ha quedado ya 2 carriles de ambos lados. Eso no da. ¿Dónde está la planificación para adicionar un tercer carril? O sea, hay que ir con la visión hacia adelante si nosotros queremos ir transformando. Y con esta tu economía. propuesta se conseguía el 3% del PIB. ¿El qué? Con la propuesta tuya de reforma fiscal. Sí, daba ¿Cuánto se sacaban nada más del impuesto mínimo? 1.6. ¿Y lo otro? Y te vi un poco. ¿A cuánto? Aumentar la base. No, nosotros agregábamos una tasa que era de 8, no de 18. Al resto. Claro, pero no había. Exceptuando los 5 C Había bases. algunas excepciones que se quedaban en 0. Arroz, por ejemplo. Exacto, eso no se tocaba, pero lo demás iba con 8. ¿Y exenciones? Exenciones, nos llevábamos turismo, la parte que entendíamos que estaba desarrollada. Salvo No solo eso, renovación. que a turismo eliminábamos el APA. El APA es un acuerdo de precio anticipado, es muy sencillo, sí. que lo maneja la DGI, que firmó con el sector en un momento, en el 2014 creo, un acuerdo, porque la DGI parece que entendía que era muy difícil tener la información de a cómo se alquilan las habitaciones. Entonces se presentaron una tablita, tú la ves bien sencilla, con varias tarifas de habitaciones de 40, 50, 60, 75 y $100. Esas son las tarifas que cobran los hoteles según ese acuerdo. Pero ¿qué pasa? Nosotros hace unos días, la semana pasada, levantamos toda una base, la fundación, que no tiene el personal que tiene la DGI. Y nosotros levantamos todos los hoteles del país, lo que están las tarifas.
Y las tarifas van en promedio desde 100, 90, la más bajita, pero la más alta llega a 900. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a un hotel y te dice, Oscar, son $300. Ok, tú vas, sacas tu tarjeta, pagas. El ITEVI que tú pagas, 18 de 354. Pero cuando ese hotel le declara a la DGI para el pago del ITEVIS, porque así es que está en el acuerdo, ellos dicen, bueno, 18 de 100 son $18. Entonces, pero tú pagaste 54. La DGI recibió 18. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia, anótenlo ahí, fue privatizada. El único país del planeta Tierra donde una parte del ITEVIS se privatiza es la República Dominicana. ¿Cómo así? Sí. Cobró el hotel 54, pero tengo derecho por un acuerdo a entregarle a la DGI nada más. Se quedan en el mano del El dueño. beneficio se privatiza. Y no Tú habías visto, y no se emite o factura. sea, aquí hay varios gobiernos. El gobierno oficial y el gobierno de un dichoso que tiene una empresa que se llama Hotel, que debido a un acuerdo, que es una de las vergüenzas más grandes, Se queda con una parte del ITEVIS. de las vergüenzas más grandes de la administración tributaria de este país, haber firmado eso. ¿Y los hoteles no emiten factura con comprobante fiscal? ¿Y qué importa que empiecen? Es que están autorizados por ese acuerdo. No solo eso, para fines del impuesto sobre la renta, Igual. ellos declaran a $100, no a 300. Entonces, ¿por qué de los últimos 17, 18 años? ¿Cuántos se van ahí en Bueno, yo calculo en elusión? que ahí nosotros tenemos una pérdida que puede ser entre 30 y 60 mil millones de pesos al año. solamente por ese acuerdo? Por eso. Sopla. Gracias, Andy. De ITEVIS. Se me quedó No renta, eso no lo ITEVIS. No, ITEVIS. Se me quedó, pero para la próxima la página del Banco Central 5.3, pero lo vemos en la próxima. Sí. Señores, gracias por su atención. Andy Dawager ha estado con nosotros. Interesante, como les dije. Siempre será Andy Dawager. Hasta mañana.